Saludos. Vamos a revisar un poco acerca de las acciones que podemos realizar dentro de la hoja de cálculo, ya en cuanto a lo que tiene que ver a las celdas. Nosotros tenemos en esta hoja de cálculo tres tablas para el ejemplo. Estas tres tablas están distribuidas en diferentes espacios dentro de la hoja de cálculo. Pero yo, para trabajar con estas celdas, indistintamente de que estén vacías o con datos, puedo utilizar tanto el mouse como el teclado. Si yo utilizo el mouse, sabemos que simplemente ubicándome con el cursor en cualquier celda y dando clic izquierdo, puedo seleccionar una celda. ¿Sí? Si se dan cuenta, al seleccionar yo una celda, pues esa celda cambia su contorno, ¿sí? Se diferencia, se distingue de las demás. Ahora, por ejemplo, yo me voy a ubicar en la celda A1. Y si yo me ubico en la celda A1 y presiono la combinación control y una flecha de dirección hacia la derecha, me voy a ir hasta la última columna. ¿Qué es lo que acabamos de hacer? Hemos utilizado la tecla control con flecha de dirección hacia la derecha para desplazarme hasta el final, ¿sí? Hacia la derecha hasta el final de ese rango de celdas. En este caso estaba en la celda A1. Como nos movimos hacia la derecha, nos fuimos hasta el final de la fila 1. En este caso, de paso, vemos que la última columna de una hoja de cálculo es la columna XFD. Estamos hablando de una cantidad muy grande de columnas. Si yo, ubicado en esa misma celda, presiono ahora control y una flecha hacia abajo, me voy hasta la fila 1.048.576. Quiere decir que esta es la última fila de nuestra hoja de cálculo, ¿sí? Pero ¿por qué pasa esto con la tecla control y las flechas de dirección? La tecla control nos permite desplazarnos al inicio o al final de un rango de celdas. Pero si ustedes se dieron cuenta, voy a regresar a la primera celda, A1, igual presionando control la flecha hacia arriba y ahora control la flecha hacia la izquierda. Si se dan cuenta, la fila 1 y la columna A, igual por ejemplo si hago control flecha hacia abajo, se va hasta la última celda. Tanto la fila 1 como la columna A están vacías. Por lo tanto, cuando utilizo la tecla control y las flechas de dirección, se va al final de la hoja de cálculo, ¿sí? Pero ¿qué pasa si es que ahora me voy a esta tabla, por ejemplo a la celda B3 que dice almacén, ¿sí? Y hago el mismo ejercicio, presiono control y una flecha de dirección hacia abajo. Ya no se fue hasta el final de la hoja de cálculo, sino hasta el final de esa columna de datos. Porque Excel lo que hace es, estas celdas, este rango de celdas, este conjunto de celdas, tienen datos. Entonces lo que hace el Excel es con la tecla control desplazarse en ese rango de datos. Si igual me voy a la celda B3 donde está almacén y presiono control y una flecha hacia la derecha, se va solo hasta total ingreso, hasta la columna F, porque es donde termina ese rango de datos, ¿sí? Entonces la tecla control, ¿sí?, nos permite hacer este tipo de movimientos, ¿sí?, con el teclado. Ahora, de la misma manera, ya vemos cómo nos desplazamos dentro de las celdas. Pero ¿qué pasa? Yo puedo seleccionar celdas de diferentes maneras. Puedo seleccionar una o varias celdas. Por ejemplo, me voy a venir a esta celda, perdón, a esta tabla de la derecha, de mi derecha, y voy a hacer lo siguiente. Yo con el mouse puedo seleccionar cualquier celda con el botón izquierdo. Sin embargo, si quiero seleccionar varias celdas para tal vez eliminarlas, modificarlas, moverlas, copiarlas, cortarlas, lo que hago es con el mouse, supongamos que quiero seleccionar eh, la columna restante. Yo lo que hago es seleccionar la columna restante con el mouse manteniendo el clic izquierdo presionado y arrastrando el mouse. Del inicio al final de la selección que quiero hacer. Y miren, se marca, ¿no? Este es un conjunto de celdas que está dentro de este rango, está seleccionado, ¿sí? Lo acabo de hacer con el mouse. Lo mismo lo puedo hacer con el teclado. ¿De qué manera? Voy a ubicarme en la celda restante y puedo presionar la tecla Shift, mantenerla presionada, mientras me desplazo con la flecha hacia abajo, con la flecha del teclado hacia abajo, una vez, dos veces, tres veces, y voy seleccionando o aumentando a la selección las celdas mientras bajo, ¿sí? Lo mismo podría hacer mientras subo, en cambio, quito a las celdas de la selección.
O ubicado en la celda restante, ¿qué pasaría si presiono la tecla Shift, mantengo presionada la tecla Shift y voy presionando una vez hacia la izquierda, otra vez? En cambio voy seleccionando las celdas que están a la izquierda, ¿sí? Igual, si selecciono hacia la derecha, en cambio voy quitando las celdas, en este caso de la selección, ¿sí? Suelto el Shift. Entonces con la tecla Shift, ¿yo qué puedo hacer? Seleccionar varias celdas, como lo haría con el mouse, pero en este caso lo hago con la tecla Shift y las teclas de dirección. Pero ¿qué pasa si yo quisiera seleccionar toda la columna de restante? Es decir, restante y todos estos valores. Pues lo único que voy a hacer es ahora presionar la tecla Shift, que es la que me permite seleccionar celdas, y ahora mantengo presionada también la tecla Control. Miren, selecciono tanto la tecla Control como la tecla Shift y las mantengo presionadas. Y solo una vez presiono la flecha hacia abajo. Suelto el Control y el Shift y ¿qué pasó? Hemos seleccionado todo un rango de celdas. ¿Sí? Hemos unido tanto la tecla Control, que nos permitía desplazarnos del inicio al final de un rango de celdas, y la tecla Shift, que selecciona celdas. Entonces, la combinación de estas dos nos permitió seleccionar toda una columna. ¿Sí? Ahora, aquí hay que tomar en cuenta lo siguiente. Lo que acabamos de hacer es seleccionar esta columna de celdas en este rango. ¿Sí? Pero es muy distinto a que yo seleccione, ¿qué cosa? Toda la columna de la hoja de cálculo. ¿Sí? Voy a regresar a la primera tabla. Por ejemplo, tengo aquí la columna que dice total ingreso. Si yo selecciono la columna de valores del total de ingreso, estoy seleccionando estas 15 columnas, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si es que yo en cambio selecciono la columna F, estoy seleccionando todo el millón y más de celdas que están en la columna F, ¿sí? Que es muy distinto. Entonces, cuando yo quiero seleccionar para afectar, modificar o hacer algo solo con un grupo específico de celdas, lo hago con el mouse en las celdas o con el teclado. En cambio, cuando quiero modificar un rango de celdas de toda la hoja, selecciono la columna o selecciono la fila. Tanto en el encabezado de columna, que son las letras, como en el encabezado de fila, que son los números. ¿Sí? Entonces hay una diferencia entre seleccionar un conjunto de celdas a seleccionar toda la columna. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo quiero seleccionar una columna o una fila de la hoja de cálculo? Puedo hacer lo siguiente. Supongamos que quiero borrar esta sucursal 13. Tengo aquí un listado de sucursales con las ventas que han hecho en octubre, noviembre y diciembre y el total de ingreso. Resulta que quiero borrar esta fila de la sucursal 13. Yo lo puedo hacer de dos maneras. La primera es eliminar toda la fila de sucursal 13 con sus valores o eliminar toda la fila 16. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Si yo elimino en este caso la fila 16, a la derecha en la fila 16 pues está vacío. No habría problema si es que yo elimino esa fila. Ahora, supongamos otro caso. Quisiera borrar la fila de la sucursal 6. Si selecciono la sucursal 6 y sus valores, los elimino, pues no habría problema. Pero si selecciono la fila 9 que tiene la sucursal 6, fíjense que también se eliminaría los datos de la otra tabla que están en la fila 9. Porque al seleccionar la fila 9 estoy seleccionando toda la hoja de cálculo. Entonces aquí debo analizar qué es lo que quiero hacer. Si quiero afectar solo a un espacio determinado de celdas o a toda la hoja de cálculo. Lo mismo podría pasar con las columnas. Supongamos que quiero eliminar la columna octubre. Tengo octubre y los valores de cada sucursal. Pero también podría borrar, ¿qué cosa? La columna C donde están los valores de octubre. Sin embargo, si yo me doy cuenta, al seleccionar la columna C, también se seleccionan las celdas de presupuesto total de otra tabla, que está abajo. Y si yo elimino la columna C, se borraría tanto octubre, que es lo que quiero eliminar, pero se eliminaría también la columna presupuesto total y es algo que yo no quiero. Entonces, ¿qué hago? Primero, supongamos que el caso es que quiero eliminar solo la columna octubre y no afectar a los demás, espacios de la hoja de cálculo. Entonces, ¿qué hago? Simplemente selecciono la columna de octubre con sus celdas, ¿sí? Y voy a dar un doble clic izquierdo en cualquiera de las celdas seleccionadas. Clic derecho, perdón. Voy a seleccionar cualquiera de las celdas, clic derecho,
Y en el menú contextual tengo una opción que dice eliminar. Vamos a hacer clic en eliminar, clic izquierdo, y nos aparece una pequeña ventana. Esta ventana nos permite seleccionar 4 opciones. Al yo eliminar estas celdas, quiero que se desplacen las celdas hacia la izquierda, quiero que se desplacen las celdas hacia arriba, quiero que se elimine toda la fila o quiero que se elimine toda la columna. Si yo selecciono que se elimine toda la columna, se va a eliminar toda la columna C, es decir, de toda la hoja de cálculo. Se afectarían las otras celdas que yo no quiero. Si yo selecciono toda la fila, en cambio se eliminarían todas estas filas de la 3 a la 17 en toda la hoja de cálculo, cosa que tampoco quiero. Si yo selecciono desplazar las celdas hacia arriba, se eliminarían únicamente estas celdas, ¿sí? Pero las que están abajo, estas que están abajo, subirían acá. Yo no quiero eso. La primera opción, en cambio, dice desplazar las celdas hacia la izquierda. Se eliminarían solo estas celdas seleccionadas y todo lo que está a la derecha se movería a la izquierda. Que en este caso sería lo conveniente, ¿por qué? Yo eliminaría octubre, noviembre pasaría a estar a este lado, en la columna C, y así se desplazaría todo lo que está a la derecha y no habría una modificación o algo que afecte realmente al desempeño de la hoja de cálculo. Entonces voy a seleccionar desplazar las celdas hacia la izquierda, pulso aceptar y mire, no he dañado la tabla que estaba a la derecha, no he dañado la tabla que estaba abajo y realizamos la acción que queríamos en la hoja de cálculo, ¿sí? En esta tabla específicamente de las sucursales. Ahora lo mismo hagámoslo con una fila. Por ejemplo, quiero eliminar la fila de la sucursal 6. Pero si selecciono la fila 9, que es donde está la sucursal 6, se eliminaría también esta fila de televisión que tengo en otra tabla de otros datos. Yo no quiero eso, quiero que se elimine solo la sucursal 6. Entonces seleccionamos únicamente las celdas de esta tabla donde es la sucursal 6. Seleccionamos esas celdas, damos un clic derecho en cualquiera de las celdas seleccionadas y nos vamos en el menú contextual a la opción eliminar. Igual nos aparecen las mismas 4 opciones donde tenemos que seleccionar qué es lo que queremos que suceda el momento que se eliminen esas celdas. En este caso, la primera opción que sale por defecto marcada es desplazar las celdas a la izquierda, que es las que seleccionamos anteriormente. Sin embargo, al eliminar yo estas celdas, yo no quisiera que se desplacen hacia la izquierda estas celdas de acá, porque se va a mover la tabla que está a la derecha. Sí, tampoco quiero eliminar toda la fila porque no quiero eliminar la fila 9, sino solo estas celdas de la sucursal 6. Y tampoco toda la columna porque no quiero que se elimine la columna B, C, D, E. ¿Qué es lo que quiero? Desplazar las celdas de hacia arriba. Se va a eliminar estas celdas y todo lo que está abajo se va a desplazar hacia arriba. Pulsamos aceptar y miren, eliminé la sucursal 6, no afecté a ninguna de las otras dos tablas. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué pasa en cambio cuando yo elimino toda una fila o toda una hoja, toda una fila o toda una columna de la hoja de cálculo? Primero, también puede pasar lo siguiente. Yo puedo seleccionar, por ejemplo, la columna, quiero eliminar la columna noviembre, ¿sí? Pero no quiero eliminar la columna noviembre de la hoja, de la tabla nada más, sino también presupuesto total. Es decir, quiero eliminar toda la columna C. Yo lo que hago es clic izquierdo en el encabezado C y se selecciona toda la columna C. O también lo que puedo hacer es lo siguiente. Con el teclado me ubico en cualquier celda de la columna C y presiono la combinación control y una vez la barra espaciadora y se selecciona toda la columna C. Una vez que hago esto, simplemente doy un clic derecho de igual manera en cualquiera de las celdas, presiono la opción eliminar y se elimina toda la columna C. En este caso no me pregunta qué es lo que quiero hacer. ¿Por qué? Porque como seleccioné toda la columna, pues obviamente se elimina toda y punto. Lo mismo va a pasar con la fila. Por ejemplo, quiero eliminar la fila 9. Selecciono como me voy a la fila 9, doy un clic izquierdo, o si no, me ubico en cualquier celda de la fila 9, ¿sí? Y presiono la combinación Shift y una barra espaciadora. Y se selecciona toda la fila de la hoja. Hago un clic izquierdo en cualquier, un clic derecho en cualquier celda seleccionada, me voy a la opción eliminar y se desplaza hacia arriba toda la hoja de cálculo porque se eliminó la fila 9.
Con esto hemos realizado algunas acciones muy importantes dentro de este proceso. Ahora, voy a venirme por esta tabla, ¿sí? Y voy a hacer lo siguiente. Resulta que en esta tabla yo quiero hacer algunos cambios. Por ejemplo, quiero mover la columna presupuesto total después de gastado hasta hoy. Es decir, quisiera que presupuesto total esté a la derecha y gastado hasta hoy esté a la izquierda. ¿Yo qué hago para ubicar o insertar una columna, en este caso, en medio de otras dos columnas? Simplemente lo que voy a hacer es seleccionar presupuesto total. Con el mouse me ubico en cualquiera de los 4 bordes de la selección y cuando me ubico, si se fijan, el cursor cambia, es una cruz con flechas. Yo lo que voy a hacer es presionar la tecla Shift, mantengo presionado y arrastro desde ahí a la columna. Y si se fijan, aparecen unas líneas verdes horizontales y verticales dependiendo de donde me ubique. Esa línea verde, por ejemplo en este caso está en un espacio en blanco, esa línea verde vertical quiero ubicarla justamente en medio de gastado hasta hoy y restante. Me ubico ahí, suelto el mouse y se movió la columna presupuesto total a la ubicación entre gastado hasta hoy y restante. Esto lo hicimos con la tecla Control. En cambio, con las filas, por ejemplo, quiero seleccionar la fila de radio y quiero moverla al inicio, antes de suscripciones. Igual, selecciono la fila de radio, me voy a cualquiera de los bordes de la selección, aparece el cursor para mover, presiono Shift, presiono el botón izquierdo del mouse y arrastro antes de suscripciones. Suelto el mouse y suelto el Shift. Y hemos movido de esta manera filas y columnas. ¿Qué pasaría si al contrario yo lo que quiero es insertar una columna o una fila? Me voy al ejemplo con la primera tabla y por ejemplo aquí eliminé la columna de noviembre y la de octubre. Quiero agregar la columna de noviembre, pero tengo dos posibilidades. La primera es que quiero agregar la columna de noviembre agregando una nueva columna a toda la hoja de cálculo. En este caso, ¿dónde debería estar la columna noviembre? Debería estar aquí. Y esta es la columna C. Entonces, vengo al encabezado de la columna C, doy clic derecho y presiono la opción insertar. Y se desplazan las celdas hacia la derecha y me dejan el espacio en la columna C vacío. Sin embargo, esto no sucedió solo con esta tabla, sino con toda la hoja de cálculo. Entonces afectó a todo lo que estaba abajo. ¿Sí? ¿Qué pasaría? En este caso yo no quería modificar la tabla de abajo, sino solo esta. ¿Sí? Entonces, si yo no quiero, como en este caso, agregar una nueva columna a toda la hoja, lo que hago es lo siguiente. Voy a eliminar la columna, ¿sí? Y voy a agregar solo la columna para esta tabla, no para toda la hoja. Entonces, ¿qué hago? Selecciono la columna diciembre, ¿sí? Solo la celda de la columna diciembre, doy un clic derecho en cualquiera de las celdas y me voy a la opción insertar, ¿sí? Y aquí tengo la opción desplazar las celdas hacia la derecha, desplazar las celdas hacia abajo, toda la fila y toda la columna. Si yo selecciono toda la columna, se va a insertar una columna en toda la hoja de cálculo, como es lo que acabamos de hacer anteriormente. Si yo selecciono toda la fila, se va a insertar todas estas filas en blanco, ¿sí? Si yo selecciono desplazar las celdas hacia abajo, se van a insertar celdas en blanco aquí y todas estas celdas se van a desplazar hacia abajo. Yo no quiero eso. Yo lo que quiero es desplazar las celdas a la derecha, es decir, solo en este espacio se van a insertar celdas, ¿sí? Y la de diciembre y total ingreso se moverán a la derecha. Pulso aceptar y miren, he agregado un nuevo grupo de celdas sin afectar a la tabla de la derecha ni a la de la parte inferior. Entonces en este caso ya tendría mi columna de noviembre. Aquí ya me equivoqué el nombre, voy a corregirlo, noviembre. ¿Sí? Y de esa manera ya tengo el manejo de las celdas un poco más claro cómo puedo ir desplazándome e insertando, eliminando celdas. Ahora, por último, también puedo hacer una acción que se puede realizar tanto con celdas como con columnas. Nosotros vimos que para yo duplicar una hoja, una pestaña de hoja, utilizaba la tecla Shift. ¿Qué pasa si selecciono, por ejemplo, esta celda que dice total ingreso? ¿Sí? Si es que yo la arrastro, la estoy moviendo.
¿sí? Es decir, llevo de un lugar a otro la celda. Es la misma lógica que yo haría con un conjunto de celdas, con una columna o una fila. Sin embargo, ¿qué pasa si igual selecciono la celda total ingreso, pero ahora presiono la tecla Shift, me voy a cualquiera de los bordes de la celda total ingreso, arrastro, ¿sí? Y estaría moviendo nuevamente total ingreso. Ahora, ¿qué pasa si selecciono con la tecla Control y arrastro? Estaría duplicando, ¿sí? Entonces, fíjense que tengo tres acciones al mover celdas, columnas o filas. Yo puedo simplemente arrastrar una celda con el mouse, estoy moviéndola, ¿sí? Si es que yo la arrastro a la celda o a la columna o a la fila con la tecla Shift, la estoy insertando, no en medio, como en este caso lo hicimos con las columnas y las filas. En cambio, si utilizo la tecla Control, yo lo que estoy haciendo es duplicando esa celda o esa columna, esa fila. La misma lógica que hemos visto para yo copiar, o en este caso también duplicar, que se podría llamar, insertar, ¿sí? Columnas, filas y celdas, se puede aplicar en cualquiera de los tres, tanto en una columna, en una fila, en una celda, o en un rango de varias filas y varias columnas, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si es que yo quiero eliminar el contenido de una celda? No quiero eliminar una celda o no quiero eliminar la columna en sí. Yo lo que quiero es solo eliminar el contenido. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Por ejemplo, si yo quiero eliminar el contenido de esta celda, selecciono la celda y presiono la tecla suprimir o delete, ¿sí? Y se va a borrar el contenido de la celda, ¿sí? Ojo que no se elimina como tal la celda, sino su contenido. Pero con la misma lógica, si yo selecciono todas las celdas de los valores de total ingreso y presiono suprimir o delete, se eliminará el contenido de todo el rango de celdas. Si se dan cuenta, todas estas acciones las podemos hacer tanto en una celda como en un conjunto de celdas, ya sea varias columnas, varias filas, o solo de una columna o solo de una fila.